Hola a todos, bienvenidos a Mares sin Filtro. Supongo que todos tenéis ganas de que, como dice el anuncio, los miércoles son los nuevos viernes. Wednesdays are the new Fridays. Por fin llega la serie que quizás sea la más esperada de todas las que ha anunciado Marvel Studios, y es que la verdad que el Loki de Tom Hiddleston nos ha robado el corazón. Pero no solo la gran pantalla, el dios del engaño y de la mentira también nos ha robado el corazón en los cómics, y al igual que otros villanos como puede ser Magneto y el Doctor Muerte, Loki tiene una gran legión de fans que dicen su nombre. Say my name. Say my name. Say my name. Say my name. Así que en este vídeo os vamos a hablar de lo que ha sido la adaptación a la gran pantalla de este personaje, que creemos que es bastante fidedigna, lo que esperamos de la serie y también los cómics que deberíais conocer o leer sobre el personaje. Así que comenzamos. No hace mucho, Chris Hemsworth publicó en su cuenta de Instagram un recorte de periódico que se publicó más o menos en aquellas fechas en las que se hizo oficial pues que Chris Hemsworth y Tom Hiddleston iban a ser los personajes de Thor y Loki respectivamente en el UCM. Ese recorte de periódico decía algo así como que había sido una nefasta decisión por parte de Marvel Studios haber escogido a estos dos prácticamente desconocidos actores para interpretar personajes tan importantes en el universo cinematográfico de Marvel. A día de hoy yo creo que nadie es capaz de pensar en otros actores que no sean Tom Hiddleston y Chris Hemsworth para interpretar a estos personajes del UCM, a estos hermanos o hermanastros que yo creo que han conseguido hacer suyo el personaje, y deja el recorte de periódico que publicó Hemsworth con cierta ironía pues como papel mojado. Y por supuesto también, dejando a un lado lo que opinan los haters y los barbas blancas, es cierto que la adaptación de Loki a la gran pantalla es una adaptación bastante similar o parecida. Yo creo que lo que podemos ver en los cómics queda bastante bien reflejado en las películas y que la esencia del personaje sigue siendo la misma, pese a quien le pese. El origen de Loki en los cómics y en el cine es muy parecido, hay muy pocas diferencias. Incluso esas diferencias también las podemos ver en el cómic debido a las muchas veces que se ha reescrito el origen de este personaje. Recordemos brevemente que Loki es el hijo de Laufey, el rey de los gigantes de hielo, enemigos declarados de Asgard, y bueno, en el pasado, pues en una gran batalla, Odín derrota a Laufey, lo mata, cuando Loki es apenas un bebé. Cuando Odín se encuentra con a un Loki bebé, pues se siente en la obligación y un poco con ese código de honor de adoptarlo y convertirlo en hijo suyo, algo que por ejemplo en Juego de Tronos también hemos podido ver cosas muy similares de adoptar a hijos de enemigos derrotados, ¿no? Por lo tanto, esto al adoptar a Loki le convierte en hermanastro de Thor. Una relación curiosa porque es una relación fraternal que la verdad que parece que hay un verdadero lazo entre ellos, pero es una relación un poco amor-odio. Thor es el favorito no solamente de su padre, sino de todo Asgard, y se le ve como el gran heredero al trono. Y esto Odín lo ve con cierto recelo, con una cierta envidia, y siempre intentará planear contra su hermano Thor para hacerle caer en desgracia, no solamente delante de su padre, sino también de Asgard, y así él quedar como el único heredero válido al trono. Esto, sí, seguro que habéis visto la película de Thor, os sonará porque es el argumento con el cual se inicia la película de Thor. Loki en los cómics se convertirá sin duda en el enemigo más frecuente, el más habitual que podemos encontrar en las historias que tienen que ver con Asgard. Son numerosos los intentos de Loki por hacerse con el control de no solo del Reino Dorado, sino también intentar derrotar a su padre y a su hermanastro. Y la verdad es que todos ellos siempre han fracasado, y además fracasan siempre muchas veces en el último momento, cuando parece que ya lo tiene todo en su mano. Algo ocurre que al final todos sus planes se vienen abajo. Es curioso porque pese a todos los intentos de Loki contra Asgard, siempre Odín, Thor o incluso Asgard le acaba perdonándolo, le castiga, sin duda le suele siempre acabar castigando, le suelen tener muchas veces preso en Asgard, pero curiosamente siempre le mantienen en el seno de Asgard en vez de expulsarle, exiliarle o acabar con su vida, por ejemplo, que es quizá a lo mejor algo de quizá lo que podría ser la justicia asgardiana. Siempre le mantienen como uno de ellos, una especie de contradicción que luego lo veremos justo a la inversa, porque veremos como también el propio Loki se contradice, porque durante las muchas veces en las que vemos que Asgard ha podido sucumbir por otros enemigos que no han sido Loki, Loki se ha erigido como el último defensor no solamente de Asgard, sino también de su padre Odín e incluso de su hermano Thor. Es más, en más de una ocasión Loki le ha salvado la vida a Thor
muchísimas veces. Y esto es otras cosas que hemos podido ver en las películas. Recordemos el inicio de Infinity War, como finalmente Loki protege a su hermano Thor, incluso aunque esto le llegue a costar la vida. Es justamente en estos episodios en los que vemos a ese Loki más valiente, o ese antihéroe, o ese inesperado salvador en el último momento, el que quizá ha ido desarrollando una personalidad más compleja en este personaje, en Loki, que al final ha hecho que quizá a los fans de los cómics de Marvel haya conseguido conectar con muchos de nosotros. De hecho, quizá para mí el momento en el que Loki es el personaje que me empieza a gustar más es justamente en aquella etapa de Walter Simonson, en esa saga de Surtur, en el que cuando Thor es derrotado, Odín también es derrotado y nada se interpone para que Surtur coja la llama eterna, en el último momento aparece el Loki que intenta luchar, aunque no es su rival para Surtur, intenta aguantar lo suficiente como para dar tiempo a que su padre y su hermanastro recobren el aliento y los tres juntos acaben con este demonio. Yo creo que ese es el momento, ese punto de inflexión, junto con otras historias más, en las que Loki nos empieza a caer bien, ¿no? Ese antihéroe, esa oveja negra, ese a que quizá no le salen las cosas bien, ese que es un incomprendido, una especie como de rebelde dentro de ese reino dorado de Asgardianos, en el que quizá a veces a muchos lectores nos fastidia ese Thor perfecto. Encontramos en Loki un contrapunto que nos ha ido gustando y que, como muchos otros supervillanos, ha generado una carisma que al final nos ha hecho que llegamos rendidos un poco a la carisma de Loki. Y esto también es algo que ha visto reflejado, os ha pasado también en las películas. En este caso, quizá por el buen hacer de Tom Hiddleston, que es un gran actor, y esa carisma que tiene, yo creo que ha reflejado mucho esa dualidad que tiene Loki, de ser bueno y malo. Bueno, soy malo, pero realmente tengo mi corazoncito. Yo quiero ser el rey de Asgard, quiero destruir a mi hermano, quiero destruir a mi padre, pero solo yo quiero destruirlos, no voy a permitir que nadie que no sea yo mismo intente derrotar o hacerse con Asgard, ¿no? Esas cosas quizá lo hemos visto bastante bien en la pantalla reflejado, es algo que en los cómics nos gusta, es una complejidad la personalidad de Loki, muy muy compleja. De hecho, los cómics de Loki constantemente le vemos cambiar de un lado a otro, de bando, de personalidad, incluso de aspecto y de apariencia, que eso lo contaremos más tarde. Aunque lo más importante del personaje de Loki es sin duda que es el catalizador de la creación de los Vengadores. Sin él los Vengadores no existirían. Esto sucedió en los cómics y también lo hemos visto reflejado en la gran pantalla. En los cómics, en un momento determinado, Loki decide mandar, utilizar o engañar a Hulk para lanzarlo contra su hermano Thor. Lo que él nunca sabría, lo que no esperaba Loki, es que esto desencadenase que los héroes más poderosos de la Tierra se juntasen y formasen los Vengadores. Y esto lo hemos visto repetido muchas veces en los propios cómics. Cada vez que hemos visto nuevas encarnaciones de los Vengadores, Loki muchas veces estaba de por medio, o era el culpable. Recuerdo, por ejemplo, en los Mighty Avengers, Loki, disfrazado de la Bruja Escarlata, creo, es el que propicia que se cree este grupo. Incluso creo que, si mal no recuerdo, también en el universo Ultimate, Loki está un poco de por medio, si no recuerdo mal. O al menos, de nuevo, tenemos a Loki como uno de los principales villanos. Esto en la gran pantalla lo hemos visto y sabemos que si Loki no hubiera venido a la Tierra con su intención de conquistarla con esa invasión de Chitauris, pues nunca habíamos visto a los Vengadores. Es más, si nunca hubiera disparado a la agente Coulson y hubiera generado ese sentimiento de culpa, no se hubiera conseguido que los Vengadores se hubieran puesto de acuerdo para luchar todos juntos contra la amenaza que suponía Loki. También es cierto que en el UCM hemos visto que el personaje de Loki ha sido algunas veces humillado en varias ocasiones. Lo hemos visto, por ejemplo, por el propio Hulk, lo hemos visto humillado también por el Doctor Extraño, el propio hermano Thor lo ha hecho. Y quizá algunos barbas blancas opinen que eso no es un trato justo para uno de los villanos más importantes del universo de Marvel Comics, un personaje que hay que temer y que es un digno rival. Bueno, hay que recordar que también en los cómics también ha sufrido derrotas bastante humillantes y ha sido también humillado en los cómics. Aunque sí que es cierto que en los cómics le hemos podido ver una vertiente bastante oscura que obviamente en la gran pantalla no se ha llegado a explotar. Esa versión más oscura de Loki le ha llevado, por ejemplo, a hacer tratos con los personajes más siniestros del universo de Marvel Comics. Estamos hablando, por ejemplo, de Mephisto o de la propia Hela. Y de hecho, durante una temporada se le consideró como el dios del mal en el universo de Marvel Comics, rivalizando con Mephisto. Pero en resumidas cuentas, la adaptación de este personaje a la gran pantalla es una adaptación que no solamente es buena, sino que ha gustado a la gente. Es cierto que el actor se ha hecho con el personaje, también creemos que Chris Hemsworth ha hecho lo mismo con el suyo, con el de Thor, y que, bueno, pese a las diferencias, si estamos citando a esa polémica Thor Ragnarok,
Yo creo que la mejor película de la trilogía, todo el mundo, no que lo diga yo, sino en general todo el mundo cree que es una gran película, que aunque no se parece nada a los cómics, sí que es una película que entretiene, y aunque muchos pueden ver que en esa película no se encuentra ni el Loki ni el Thor de los cómics, yo creo que sí hay más paralelismos de los que uno podría pensar, ¿no? En resumidas cuentas, gracias al UCM tenemos a estos dos actores y tenemos en este caso a Loki, que lo vamos a poder disfrutar ahora en solitario en esta serie que, como decíamos al principio, es quizá una de las más esperadas de este año. Y ahora vamos a centrarnos en la serie, vamos a hablar de lo que quizá la serie nos tenga preparado. Y quizá la primera pregunta que queremos que nos respondan es ¿qué le ha pasado a Loki después de ver desaparecer con el Tesseracto en Avengers Endgame? Hay que recordar que nada más empezar Infinity War, Loki es asesinado, es muerto, ejecutado por Thanos. La verdad que no nos lo podíamos creer que nada más empezar la película, uno de los actores más importantes de Vengadores, del UCM, un personaje, no solo el actor, sino el personaje súper importante, quedase ya fuera de la historia nada más empezar la película. No nos lo podíamos creer. Y cuando terminó la película nosotros pensábamos que había truco, pese a que Thanos en la propia película dijera que sin ilusiones, que va a ser una muerte definitiva. Hubo muchas teorías, muchos rumores, todos nos empeñábamos en decir que tenía que ser una ilusión, que cuando ataca a Thanos con la daga lo usa con la mano que no es la suya, que vimos que en Thor 2 pasó lo mismo y no había muerto realmente. Pero sí, cuando empezó Endgame quedó claro que la muerte de Loki había sido definitiva. O lo fue hasta que vimos que los viajes en el tiempo empezaban a hacer de las suyas. Y obviamente en ese viaje en el tiempo en el que vemos cómo Loki se hace con el Tesseracto y escapa, abrió la pequeña puerta a la esperanza de que el personaje de Loki siguiera vivo. La sorpresa fue que tras el anuncio por parte de Marvel Studios de que habría series para Disney Plus, descubrir que Marvel Studios preparaba una serie sobre el personaje titulada Loki. Una serie que además con esos logotipos ese título con tipografías tan distintas en el nombre de Loki, daba a entender que veríamos distintas versiones del personaje. Y parece ser que efectivamente veremos varios Lokis en esta serie, porque de multiverso parece que trata la misma. En el tráiler hemos visto cómo Loki escapa, pero le vemos cómo ha sido hecho prisionero por una especie de organización, no sé si será traducido como la Agencia o la Autoridad de Variación en el Tiempo, TVA, las siglas en inglés, para hacerlo más corto, y que todo apunta a que va a colaborar con esta agencia. Parece que Loki, al utilizar el Tesseracto para escapar a ese destino fatal, infringe varias leyes del espacio-tiempo, pero al parecer no es el único Loki que está haciendo esto mismo en otras realidades alternativas. Todo esto hace pensar que quizá veamos a Loki colaborando con la TVA a capturar a otros Lokis, o al menos intentar seguir la pista a un Loki que parece el peor de todos. Es quizá estos viajes a realidades alternativas en los que veamos otras versiones de Loki, en el que encontremos versiones de Loki, por ejemplo, como un Loki niño o la versión femenina de Loki. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque esto es algo que hemos visto en los cómics. En los cómics han existido varias versiones de Loki, que os comentaremos después. De hecho, las más sonadas ha sido ese Kid Loki, ese Loki niño, y también la etapa en la que Loki estuvo en forma femenina. Esta serie servirá para explicar más cosas del multiverso, eso lo tenemos claro, y al igual que la serie de WandaVision, ambas confluirán en lo que es la secuela de Doctor Extraño, ese Doctor Extraño y el multiverso de la locura, una película que está ambientada en lo que son las redes alternativas, y por lo tanto esperamos ya que en esta serie de Loki pues entre en más materia y nos explique en qué consiste o cómo funciona el multiverso. Ya en el trailer hemos podido ver algunos personajes, uno de ellos es ni más ni menos que Mobius M. Mobius, un personaje que existe en los cómics y es un personaje que, por ejemplo, se ha encontrado o se ha cruzado en los caminos de los Cuatro Fantásticos o de la propia Hulka. Cuando se han producido estos cruces siempre ha sido porque estos personajes, por ejemplo los Cuatro Fantásticos o Hulka, están variando el flujo del espacio-tiempo y esto obviamente la TVA lo tiene que perseguir y de alguna manera castigar. Ya le hemos visto a este personaje, que en principio era un personaje secundario, pero en esta serie yo creo que casi se convierte en coprotagonista junto con Loki de toda esta historia. También otro personaje que nos llama mucho la atención por lo que implica más que por lo que es el personaje de Ravonna Renslayer, una juez de la TVA al parecer, pero que sin duda alguna en los cómics, que tiene también su versión en los cómics, nos llama la atención de que es el interés romántico durante mucho tiempo de Kang el Conquistador. ¿Y quién es Kang? Pues Kang es ni más ni menos que uno de los villanos más importantes de Marvel Comics. Es uno de los villanos más representativos y es además el viajero en el tiempo por excelencia de Marvel Comics. Si estamos hablando de viajes en el tiempo,
el personaje de Khan tenía que aparecer más tarde o más temprano. Y se sabe que Khan, este villano, lo tendremos en la tercera entrega de Ant-Man, pero no solamente sabremos que aparecerá en la película, sino que su actor ya ha sido presentado y confirmado. Y ahora es cuando entramos en este modo de conspiración y ver cosas donde quizá no las haya. Pero ¿no nos parece un poco extraño que siendo Ant-Man 3 la última o casi últimas películas de la fase 4, un personaje ya esté tan pronto confirmado? Bueno, pues quizá los rumores, o ya estaremos todos con ese IP, de que quizá en esta serie de Loki podamos ver a este actor ya interpretando a Khan en una especie de breve cameo y sepamos quizá algo más de este personaje en esta serie. Y por último, cosas que esperamos de la serie y en esta ocasión espero que no se cumpla. Es un run que tengo y, como digo, espero que no se cumpla. Si la TVA es la organización que se encarga de corregir cualquier alteración que se produzca en una línea temporal, y recordando las palabras de la anciana en Endgame que le decía a Bruce Banner sobre realizar alteraciones en una línea temporal involucrada sobre todo por gemas del infinito, el hecho de que Loki escape a su destino fatal utilizando justo una de ellas no es algo que haya que corregirse, no es algo que tiene que ser corregido. Quizá cuando acabe la serie, en el último capítulo, la TVA obligue a Loki a cumplir su destino y tenga que ser obligado a volver a su línea temporal y así, por lo tanto, tener que cumplir su destino fatal. No sé, es una de las cosas que tengo ahí metidas ahí en Run Run, que al final la serie termine de esta manera y ver si realmente el dios del engaño puede conseguir engañar a su propio destino fatal. No lo sé, es una de las cosas que tenemos ahí y que esperamos que no se cumpla.